Aprovecho para decir tanto a la Junta, Diputación y el Instituto Andaluz pues que vuestro apoyo y que espero que nos sigáis apoyando como hasta ahora, que nos consta, y dice presidente que nos den dinero, pero bueno, que nos vayáis apoyando y que estéis con nosotras porque os necesitamos en todo lo que vamos haciendo día a día. Ahora, de manera breve, Aurora, ¿bajan, se quedan aquí ellos o toman sitio? José viene para acá, un minutillo, y él nos va a hacer la presentación de este estudio, las conclusiones, claro está, porque no, si no se nos iría esto de mano y queremos hacer esto más dinámico. Gracias por estar a todos. Tomáis asiento, por favor. Tanto a la presidenta de la Federación como a Aurora la oportunidad de estar aquí, a todos vosotros que venís y participáis de una manera tan activa. Y, espérate, como los hombres no sabemos hacer varias cosas a la misma vez, si me dais un momento, porque estas cosas son siempre difíciles. Transición, animación. Venga, aquí. Muy bien. Vale. Sí es cierto de que los hombres no sabemos hacer varias cosas a la vez. Yo cada día lo tengo más demostrado, vamos. Pues como decía, un poco el agradecimiento pues tanto a la Federación como a Paqui personalmente y a Aurora por confiar mucho en este trabajo, que a veces resulta un poco fuera del ámbito normal de lo que se suele hablar en los territorios de nuestros pueblos, ¿no? Porque a veces, y así hablando, bueno, luego también agradecer mucho a algunos miembros de la zona básica de trabajo social que nos han echado una mano, a los concejales con los que hemos tenido la oportunidad de hablar y que se han prestado muy bien a este estudio, algunos alcaldes que también los ha habido y otros que nos han rehuido. O sea, que luego también es verdad que hay que decir que la gente está muy ocupada en sus trabajos y bueno, hay que disculparlo, ¿no? Hace un año así empezamos a darle vueltas desde la universidad, junto con la Federación de Mujeres, este trabajo, porque decíamos, sabemos mucho sobre la situación, mucho o bastante, o creemos que no sabemos bastantes cosas acerca de cómo funcionan las mujeres en el medio rural, en nuestros campos. Y indagando un poco nos dimos cuenta de que había, dentro de todo el grupo de mujeres, había determinados subgrupos que no teníamos tanta información, ¿no? Entonces empezamos a darle un poquillo de vuelta y dijimos, bueno, es que ahí hay una realidad, la de ser mujer y ser mujer inmigrante, que se nos escapa. Tengo que reconocer que el primer fracaso que tiene este proyecto es que yo estoy aquí presentándolo. Eso es bueno, porque nosotros partíamos del hecho de que la situación de las mujeres inmigrantes es una situación que no se ve. Como que nos funcionamos a través de muchas ideas preconcebidas, de muchos preconceptos con los que nos manejamos, y entonces la situación de las mujeres inmigrantes se encuentra muy invisibilizada. Cuando hemos tenido la oportunidad de contactar con gente, hemos hecho trabajo de campo, hemos estado entrevistando mujeres, haciendo grupos de discusión y entrevistas colectivas, pues nos dábamos cuenta de que el hecho de que un hombre, y además que ese hombre fuera español y de la universidad, era el primer fracaso acerca de cómo visibilizar la realidad de esas mujeres dentro de la comarca, ¿no? O sea, que ya empezamos mal el proyecto. Pero bueno. ¿Cuál era el contexto del proyecto? El contexto del proyecto era una colaboración a tres bandas entre la Dirección General de Políticas Migratorias, que depende de la Junta de Andalucía, entre la Federación de Mujeres, que es el que lo promueve, y un grupo de estudio dentro de la Universidad de Córdoba. Yo sé que voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, pero a veces hay temas que no se pueden hacer amenos, si uno no le quita la importancia real que tiene. Entonces, el punto de partida era que no conocíamos qué es lo que estaba funcionando en los pueblos. Cuando hemos estado hablando con concejales, hemos estado hablando con políticos, hemos estado hablando incluso con técnicos que trabajan en la administración y decíamos, ¿qué conocéis de la realidad de las mujeres en la comarca? No sabemos. No sabemos porque aquí lo único que hay son rumanas. O sea, nuestro concepto que tenemos de las mujeres inmigrantes a bote pronto, sin hacer una reflexión un poco más profunda acerca de qué mujeres son las que están en nuestros pueblos son, una, las mujeres que vienen a trabajar de manera temporal en la campaña agrícola, o dos, bueno, pues hay un colectivo marroquí, o bueno, esas que son musulmanes ahí que están en Pedrabá, pero no teníamos datos. ¿Cuál era el objetivo entonces del proyecto? Por un lado, saber qué es lo que estaba funcionando, tener datos reales, contrastados, de cuál era la situación de las mujeres inmigrantes en la comarca, visibilizarla, o sea, que se les viera, porque hay una frase muy buena que se le ha escuchado a
algunos de los que han abierto la mesa y creo que habría que ampliarla. Está bien que los hombres y mujeres seamos iguales, pero estaría mucho mejor que todas las mujeres fueran iguales entre sí. Y por desgracia, no todas las mujeres son iguales entre sí viviendo en un mismo territorio. O sea que incluso dentro de esa subcategoría de cómo funcionan las mujeres, el tema de la discriminación hacia la mujer, hay una subcategoría que funciona mucho el tema de la cultura, la nacionalidad o la etnicidad, que incluso rebaja más la condición de la mujer. Entonces, como ya digo, un poco los objetivos eran visibilizar, conocer y luego hasta cierto punto detectar cuáles eran las necesidades reales de esos colectivos y también detectar cuáles eran los recursos que se ofrecían desde las administraciones más cercanas. Es cierto de que los ayuntamientos están sobrecargados porque allí es donde todo el mundo va a llamar a la puerta. Me parece que ha sido el alcalde de Villafranca el que ha comentado, hay que venir a pedir, hay que venir a pedir. Lo malo es cuando la gente te viene y tú sabes que no tienes recursos o ya estás tan sobrecargado que a veces esas demandas no se ven cubiertas o no se ven cubiertas suficientemente. Entonces, también la idea era que este proyecto sirviera para gestionar un poco cómo era el flujo de ayuda hacia las mujeres inmigrantes dentro de la comarca. No os voy a aburrir mucho. Hemos utilizado a nivel de metodología pues 3 elementos muy básicos, que era la revisión bibliográfica, la utilización de datos estadísticos y una metodología de carácter cualitativo más basado en entrevistas, grupos de discusión y entrevistas colectivas. ¿Vale? Todos tenemos una imagen acerca de la inmigración que posiblemente, yo lo puedo hacer, podría hacerlo así, Jorge Javier Vázquez, y pasearme por aquí y hacer preguntas al público. Sería de lo más interesante. Porque, por ejemplo, si hiciera un comentario acerca de ¿usted qué opina de quiénes son las mujeres inmigrantes que hay en su pueblo? Venga, alguien que se anime y así lo hacemos más participativo. ¿Nadie? ¿Levanta el brazo? Yo soy así como la Isabel Gemio, no tengo ningún problema. ¿Y qué imagen tiene? O sea, para que su hermana estudiara, ella se ha venido aquí a España a trabajar. Y estaba deseando de que le para llegar al mar, a salir corriendo a correo y mandarle el dinero a la madre. Tuvo que vender a la madre la casa para ella venirse aquí a España. cuando dices muchacha, ¿cuántos años tiene? 21 lo hizo conmigo en mi casa. Tenemos una imagen que a veces, una de dos, o la tenemos muy vinculada a actividades de carácter temporal, que esa no es la realidad real, o sea, valga la redundancia, de qué es lo que funciona en la comarca, porque es verdad que eso es una población flotante, porque por el hecho de ser una comarca que está a caballo entre la ciudad de Córdoba y la provincia de Jaén, es verdad que hay una población migrante muy fuerte, pero las mujeres no es el colectivo mayoritario, porque los hombres que vienen... O sea, el colectivo que viene a las campañas de la aceituna, actividades de carácter temporal, son mayoritariamente hombres. Nosotros en el estudio hemos trabajado con mujeres que llevan como mínimo 12 meses en la comarca. Y nos hemos encontrado con gente que llevaba desde el año 83 en la comarca. O sea, que tenemos una presencia y una relación continuada de mujeres inmigrantes en nuestros municipios que realmente de los que no tenemos conocimiento, o que ya hemos naturalizado tanto, utilizando determinadas categorías, que ya lo hemos desactivado. En este momento os puedo decir que en la comarca existe un colectivo censado, y digo censado porque además son datos reales por una sencilla razón. Porque el hecho de tener arraigo, o sea, lo que dentro de un poco del vocabulario especializado, así la gente muy sesuda, que yo no soy sesudo en eso, se llama arraigo, es que una persona que tenga raíces dentro de un territorio, llevan más de 12 años, tienen redes, o sea, son capaces de tener un trabajo estable, de mantener unas relaciones sociales, de mantener una familia. Ese es el colectivo. O sea, el colectivo femenino que se mantiene en los municipios es de ese tipo. No existe colectivo flotante, no hay mujeres que van y se vienen, son minoritarias. Pues en este momento el 1% de la población de la comarca son mujeres migrantes que viven cotidianamente en nuestros municipios. Eso, en datos concretos, son 475 mujeres, que pueden parecer muy pocas. Pero vamos, todo depende un poco de la relatividad, ¿no? Hay gente que 4 le parece mucho y hay gente que 4 le parece poco. Es cierto que en nuestras comarcas, las mujeres con arraigo son muchas más
que los hombres con arraigo. O sea, las mujeres inmigrantes que están en nuestros municipios tienen la capacidad de quedarse con nosotros y crear proyectos vitales. O sea, tener una historia compartida en cada uno de los municipios. Sin embargo, los hombres son de carácter mucho más fluctuante y están mucho más movilizados por temas como el tema de la empleabilidad. Una cosa que veremos después es que, mientras que hay muchas mujeres que vienen para trabajar a nuestros municipios, hay un momento donde ahora, por desgracia, la crisis es un elemento que va a distorsionar bastante este proyecto, pero aunque no tengan un trabajo, han tenido capacidad de desarrollar raíces y se quedan con nosotros. Un hombre, sin embargo, eso no lo hace. Un hombre abandona el trabajo en el momento que no puede encontrar ningún tipo de recurso, levanta el campamento y se marcha. En cualquier momento, si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, pues podemos irlo viendo, ¿no? Claro, la distribución en nuestros pueblos no es igual este colectivo. Hay 3 pueblos dentro de la comarca que son los que capitalizan esa población. Evidentemente también, o sea, los factores por los que tienen más capacidad de atracción son evidentes. Los 3 municipios que tienen más población de mujeres inmigrantes son, por orden, Montoro, Bujalance y Villa del Río. Los 2 primeros municipios, pues evidentemente porque son los municipios con mayor población dentro de la comarca. O sea, entre los 2 casi que pueden alcanzar más o menos más del 30-35% de la población total de la comarca. Villa del Río es el tercer pueblo, pero también es cierto que hasta el momento de la crisis tenía una actividad económica muy activa. Entonces tenía la capacidad de incorporar a mucha gente trabajando. Eso es como el efecto llamada. Y luego el resto de los municipios, pues más o menos se lo reparten de una manera igualitaria. Sí es cierto que ese reparto no es igualitario por países. Si preguntáramos quiénes creéis que son las mujeres que más inmigran a nuestra comarca, ¿quién consideráis que inmigran más a nuestra comarca? Sudamérica, rumana, ecuatoriano, polaco, marroquíes. Más o menos. Es cierto que el colectivo que más emigra son aquellos que forman parte de la Unión Europea. Es cierto que a partir de primeros del siglo XXI, cuando Rumanía se incorpora a la Unión, eso facilita que haya muchas mujeres rumanas en nuestra comarca. De hecho, son el primer colectivo. Pero necesariamente nos olvidamos de otra serie de inmigrantes que están ahí, pero que no nos acordamos de ellos. Y yo recuerdo, había una trabajadora social, me parece que era la de Adamu, Miriam, que decía, claro, es que nosotros funcionamos mucho con la diferencia entre inmigrante y extranjero. Hay muchos inmigrantes que vienen a trabajar, pero extranjeros son, por ejemplo, compañeros que tenemos, compañeras en este caso, que vienen de Italia, y hay un colectivo fuerte, compañeros que vienen de Francia, y hay también un colectivo importante, pakistaníes, por ejemplo, en el caso de Pedrabá, que es una comunidad que funciona un poco aparte y no emigra por cuestiones económicas. Entonces nosotros tenemos una imagen de la inmigración que viene muy de la mano de la gente que viene a trabajar. Y esos son inmigrantes. Y luego los que vienen un poco por ocio son extranjeros. Si hiciéramos, bueno, ahí estas tablas son un poco rollo, pero bueno, era para ejemplificar que ese reparto de diferentes nacionalidades o zonas de origen no es tampoco igualitario por toda la comarca. Hay determinadas poblaciones, por ejemplo, aquellas en las que las mujeres inmigran más por temas laborales, se concentraban en Bujalance, se concentraban en Montoro y se concentraban en Villa del Río. Hay una comunidad muy importante de población pakistaní en Pedrabás que funciona de una manera completamente diferente, y el resto de los pueblos, de las nacionalidades, especialmente las de América Latina, que tienen una fuerte vinculación con el empleo doméstico, se repartían de una manera más o menos igualitaria por el resto de la comarca. Bueno, no os voy a aburrir con los países que están porque sería un poco rollo. Vale. En relación con lo que ha dicho la compañera, si pensáramos en las mujeres que vienen inmigrando a nuestros países, a nuestros pueblos, pues posiblemente también tengamos una distorsión acerca de cuál es el tramo de edad más fundamental. Lo cierto es que el motivo de emigración, el primer motivo de emigración es el tema de mejorar las capacidades económicas y laborales de esas mujeres. Por lo tanto, el tramo que es más amplio es aquel que tiene que ver entre los 18,
y los 65 años, que son las edades laborales. Pero, sin embargo, el segundo tramo, que es más importante, tiene que ver con las mujeres menores de 16 años, que también haberlas haylas, y tiene que ver con la reagrupación familiar, especialmente la población que viene de América Latina, que tiene un concepto de familia muy parecido al concepto mediterráneo, o sea, al nuestro. El primer objetivo que se plantea una mujer que viene de América y que tiene familia allí es el reagrupamiento familiar. Entonces, en el momento en que tienen la oportunidad de venirse a trabajar y de poder traerse a su hija o a su hijo, lo hacen inmediatamente. Entonces, estos tramos de edad también es curioso, y creo que es un dato que deberían tener un poco aquí en cuenta la Administración, es que genera una serie de necesidades, que son, por un lado, si tú tienes una población muy mayor, pues requerirá una serie de servicios que tengan que ver más con la atención y el cuidado. Pero si tienes una población que también es muy infantil, necesitará de una política especial dentro de inclusión en los colegios, cosa que hasta este momento no se está teniendo en cuenta. O las programaciones de juventud dentro de nuestros municipios. ¿Hasta qué punto se está trabajando en la política de juventud sobre la diversidad cultural? Que son esas dobles invisibilizaciones que muchas veces ocurren con estos colectivos. Bueno, hago una distribución por edades dentro de cada uno de los municipios, pero vamos, tampoco resulta muy interesante. Un elemento más a la hora de considerar a las mujeres inmigrantes es que muchas veces no conocemos cuáles son sus trayectorias personales o sus trayectorias vitales. Tenemos una imagen de que cuando llegan aquí se incorporan a un mundo laboral que puede ser el servicio doméstico, las campañas agrícolas. Normalmente suelen ser trabajos inespecíficos y eso conlleva necesariamente que tengamos una imagen de esas mujeres como no preparadas o no cualificadas. A mí una de las primeras sorpresas que yo me llevé un poco hablando con ella y tras revisar las encuestas es que más del 50%, casi el 50% tenían estudios superiores, o sea, medios completos y el segundo grupo de estudios que tenían completos eran los universitarios. O sea, que van muy por encima, bastante por encima de la media si se la aplicáramos a mujeres españolas con esa misma edad. Teniendo en cuenta de que provienen de entornos donde los sistemas educativos suelen ser más frágiles y también de entornos económicos que son los que le obligan a venir. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que las mujeres inmigrantes que vienen a nuestros pueblos son gente muy preparada a nivel de estudio, a nivel de formación educativa, pero que por trabas de carácter legal, o sea, muchas de ellas manifestaban, yo es que soy licenciada en económica, yo es que soy enfermera, yo es que en mi país era funcionario y trabajaba para la administración, pero llego a España y no puedo regularizar mi título, o sea, no me lo convalidan, o tengo que pagar una cantidad ingente de dinero o un proceso burocrático tan complicado y tan arduo que no me merece la pena y, por lo tanto, tengo que acceder a puestos laborales que son más inespecíficos. O sea, que hay una infravaloración y una infrautilización de los recursos de las mujeres que emigran. No sé, a mí eso la verdad es que me da bastante que pensar. Si comparáis un cuadro con otro, el primero tiene que ver con la formación y el segundo tiene que ver con cuál es el nicho laboral en el que se incorporan. Hay muchas de esas mujeres, o sea, casi el 40% se incorporan a trabajos de cuidado, o sea, cuidadoras, que ahora también se ha desplazado por todo el tema de la ley de dependencia y también por el tema de la crisis, y el segundo nicho de inserción laboral son las actividades de agroganaderas, trabajo inespecífico. Hasta qué cierto, repito la idea, hasta qué punto estamos infrautilizando las capacidades reales de las mujeres que trabajan, o sea, y colaboran con nosotros, ¿no? Una cosa que también nos parecía interesante es que tenemos un mito de por qué llegan las mujeres inmigrantes a España y en este caso pues a la comarca del Alto Guadalquivir. A mí una de las cosas más duras que escuché es que aquí la gente se cree que yo me vengo para ser puta o para pillar un marido. Y eso que te lo diga alguien así directamente, porque además luego es verdad que funciona mucho en el colectivo imaginario de todos nosotros. Ah, esa es colombiana, esa es que la han retirado de un club seguro. La forma de llegada mayoritaria que tienen, aquí hay una pequeña diferencia, pero la forma mayoritaria que tienen estas mujeres de venir en nuestras comarcas es con trabajo, o sea, con permiso de trabajo en origen.
Hay muchas mujeres que ya han ido gestionando, o a través de redes que tenían aquí, o a través de conocidos, una inserción laboral dentro de nuestras comarcas. No se vienen tampoco a la aventura de Dios a ver qué pasa, sino hacen un proceso planificado de cómo llegan aquí. Sí es cierto de que, aunque muchas de ellas vienen con contratos en origen, su situación legal es bastante entrevesada, gracias a la ley de extranjería que se aprobó en el 2002, que fue pues un varapalo para el tema de movilidad geográfica, ¿no? Pero, sin embargo, también es cierto que casi el 50% de las mujeres que actualmente se encuentran en la comarca están todas con permisos legales, o sea, de residencia y permisos laborales en regla. O sea, que si tú, o sea, digo tú, o cualquiera de nosotros, no hacemos un contrato legal a una mujer inmigrante para trabajar en casa, para cuidar de nuestros ancianos o para trabajar en el campo, es porque no nos da la gana, no porque no tengan los papeles. Que eso también tiene que ver mucho con nuestra propia visión de cómo nos dirigimos al colectivo que tenemos enfrente, ¿no? En este momento, la mayoría de las mujeres migrantes que nos encontramos en la comarca se encuentran desarrollando raíces. ¿Cómo, perdón? No, podemos hacer los comentarios en voz alta, si todo se puede hablar. No, dígalo. No, sí. Yo creo que el problema es que decimos... Ya, pero yo es que creo que el problema está en el principio de la frase, que decimos, es que son españoles, pero es que un español no deja de ser nada más que un carnet de identidad, y lo mismo que un paraguayo, un ruso, un japonés, un chino. Es que yo creo que hasta cierto punto deberíamos recuperar la experiencia de la inmigración de los 60, que la tenemos un poco olvidada. Y su generación es más de los 60 que yo, o sea que usted debería estar más conciencia que yo. Bueno, dando un paso más, damos cuenta de que hasta cierto punto las mujeres que vienen a nuestras comarcas, está bien que se cree polémica, eso quiere decir que estamos despiertos. Las mujeres que vienen a nuestras comarcas son mujeres que desarrollan proyectos familiares aquí. Más del 40% están casadas. La mayoría de las ocasiones son matrimonios mixtos. Hay mucha gente que era la lectura de vienen a coger un español y a coger los papeles, como somos siempre tan bien pensados, claro, evidentemente, y es cierto, es como, en muchas ocasiones es una estrategia para acelerar el proceso de regularización de los papeles, pero también es cierto de que eso es un mecanismo y una estrategia para trabajar el tema de la diversidad cultural. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que piensa que lo de la diversidad es malo. Qué pena que eso lo pensemos con las personas y no con la diversidad agrícola o cosas de esas, pero bueno. Y sigo comentando. Un poco la idea es de cambiar nuestro tópico de acerca de cómo funcionan las mujeres, sobre todo también como capaces, con la capacidad que tienen de poder transmitir la cultura. En el 47% del colectivo inmigrante femenino de la comarca ya tienen hijos. Eso implica, por un lado, que tienen la capacidad de transmitir una cultura que es propia, de trabajar la diversidad cultural, pero eso también nos hace una pregunta. Las segundas y las terceras generaciones, ¿cómo se están trabajando dentro de nuestros municipios? Porque estamos hartos de hablar de la diversidad, pero realmente no tenemos muy claro cómo se trabaja ese tema. En un momento determinado hemos tenido oportunidad de hablar con hijas, en este caso, de mujeres inmigrantes, y es verdad que plantean un dilema que yo creo que es importante, que es el sentirse a dos aguas, el no sentirse de nadie, ¿no? El tema del desarraigo cultural, que es un tema que los municipios creo que también deberían empezar a trabajarse, aunque en algunos sitios ya se está trabajando. Vale. Voy a seguir un poco con el aporte de aquí de la compañera acerca del tema de la inserción laboral. Sí es cierto que tenemos también una visión de que las mujeres inmigrantes vienen a por las pagas o vienen a vivir del cuento. Y sin embargo, más del 50% de las mujeres que en este momento se encuentran en desempleo, y es cierto que se encuentran en la misma situación que la población española, porque es cierto de que la crisis nos afecta a todos, por desgracia la crisis no es discriminadora en ese sentido, que ya podría serlo, ¿no? Pero sí es cierto de que más del 50% de esas mujeres han tenido una experiencia laboral
antes en España y antes en sus países de origen. ¿Eso qué quiere decir? Que a nosotros nos llegan, no nos llegan mujeres